Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos al canal. Mi nombre es Rose y hoy quiero hablar acerca de un caso misterioso, pues este caso es muy antiguo y quizá puedan pensar que este caso está demasiado quemado, ya que mucha gente se ha referido a este tema en el internet. Sin embargo, quise que fuera uno de los primeros de los que yo hablara, ya que cuando lo leí hace muchos años, pues me dejó impactada. Bueno, espero que su comprensión y dicho esto, hoy hablaremos acerca del misterioso caso de Elizabeth Short, o también conocido como el caso de la Dalia Negra. Elizabeth Short, o también llamada Beth por sus amigos, había nacido el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Era la tercera hija de May Schweyer y Chloe Short, una familia con una economía estable, ya que el padre se dedicaba a construir campos de minigolf. Sin embargo, toda esta estabilidad fue afectada por la gran crisis económica originada en Estados Unidos, denominada la Gran Depresión, que a causa de esto hubo muchos quiebres, desempleos y quiebre de bancos y negocios. En su desesperación, Chloe Short tomó la cruda decisión de quitarse la vida, esto supuestamente lanzándose de un puente, ya que encontraron su auto estacionado a orillas de un río. Sin embargo, nunca hallaron el cuerpo. Tras el abandono del padre de familia, la madre de Beth, May Schweyer, tuvo que sacar adelante a sus 5 hijas, sola, esto con ayudas de gobierno o con diferentes trabajos que ella realizaba. Durante ese tiempo, Elizabeth creció con la ilusión de que algún día se convertiría en una gran estrella de Hollywood, ya que su belleza resaltaba del resto de sus hermanas. Sorpresivamente, 10 años después, en 1940, May Schweyer, la madre de Elizabeth, recibe una carta de Chloe Short, el padre de Elizabeth. Este le explica en su carta que hace 10 años se fue a vivir a California en su desesperación, ya que no sabía cómo sacar adelante a la familia. Les pidió perdón y les dijo que podrían volver a ser una familia y las invitó a vivir junto a él a California. Sin embargo, pues esto les pareció imperdonable a la madre de Elizabeth y al resto de sus hermanas, a excepción de Beth, que vio esto como una oportunidad de acercarse a sus sueños, ya que estaría cerca de Hollywood. Y es así que en 1943, Beth y su padre se mudan a Los Ángeles. No pasó mucho tiempo para que Elizabeth se diera cuenta que lo único que quería su padre era una criada que limpiara la casa y le preparara la comida. Y pues esto estaba muy alejado de sus sueños, y Elizabeth, tras una discusión con su padre, se fue de la casa, donde ésta consiguió un trabajo como cajera en un campamento militar. Poco después se mudó a Santa Bárbara, donde fue arrestada por consumir bebidas alcohólicas y tomaron su primer registro policial, que años más adelante serviría para su identificación. Los siguientes 3 años, Elizabeth se la pasó sobreviviendo con trabajos eventuales como camarera y viviendo temporalmente en casas de amigos o moteles y gastándose su sueldo en ropa y maquillaje, ya que siempre quería andar glamurosa, con la esperanza de algún día toparse con un productor de cine que la llevara a sus sueños, que era convertirse en una gran actriz. Valiéndose de su belleza, Elizabeth salía con hombres para que éstos le costearan la cena o un tiempo de alquiler en un motel a cambio de salidas en los bares. Durante este tiempo, Elizabeth conoció a Matthew Gordon, un hombre que trabajaba para la Fuerza Aérea, y pues ambos se enamoraron. Sin embargo, este fue destinado a la India, pero se mantenía en contacto con Elizabeth mediante cartas, y en una ocasión ella había mencionado a sus amigos que él le había propuesto matrimonio y que para su regreso a los Estados Unidos se casarían. Sin embargo, en agosto de 1945, este falleció en un intento de rescatar a un piloto. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth se había vuelto a reencontrar con un viejo novio que había conocido también durante la guerra, el teniente Gordon Flicking. Sin embargo, tras la indecisión de Beth, que tenía muchos pretendientes, se fue a vivir a Carolina del Norte, pero se mantenía en contacto con Elizabeth mediante cartas. Y la última que recibió fue el 8 de enero
de 1947, donde Elizabeth le dijo que pretendía irse a Chicago a trabajar como modelo. El último dato que se tiene de Elizabeth es la declaración de un recepcionista del Hotel Cecil, donde declaró que la última vez que vio a Elizabeth fue el 9 de enero de 1947, donde la vio pasar el rato en el bar y más tarde la vio cruzar el vestíbulo y nunca más la volvió a ver. La mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger junto a su pequeña hija caminaba por la avenida Norton en el distrito de Leimer Park y entre las calles Coliseum y West 39 vio a un costado de la avenida lo que parecía ser tirado un maniquí roto. Sin embargo, al acercarse, se da cuenta que se trataba del cuerpo de una mujer cortada en dos, sin saber que se encontraba ante el hallazgo más atroz y misterioso de la historia del crimen. Luego del hallazgo de aquel cuerpo, los agentes se dieron la difícil tarea de averiguar de quién se trataba, ya que las manos de ésta habían sido remojadas, dificultando la identificación con las huellas dactilares. Sin embargo, días más tarde, confirmaron que se trataba de Elizabeth Short, esto gracias a los primeros registros policiales que se le habían hecho en 1943. Tan pronto fue descubierta la identidad, los periódicos Herald Examiner y Herald Express aprovecharon la cercanía que tenían con la policía de Los Ángeles, esto para dar todo tipo de detalles explícitos acerca del cuerpo de Elizabeth Short, donde se dijo que para el momento del hallazgo el cuerpo se encontraba en una posición muy extraña, ya que tenía los brazos hacia arriba, con los codos a la altura de los hombros. El cuerpo se encontraba cortado por la mitad a la altura de la cintura y había sido drenado la sangre por completo. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow, como la sonrisa del Joker. El cuerpo había sido completamente lavado. Le habían arrancado el vaso, el corazón y los intestinos. Le cortaron el pezón izquierdo y le cortaron por completo el pecho derecho. Le habían cortado la vientre de forma vertical un poco encima de la entrepierna. Le cortaron un trozo de muslo donde tenía un tatuaje y se la introducieron en la vagina. La asfixiaron, la golpearon con un bat en la cabeza y las piernas, esto hasta fracturarle los huesos. Incluso tenía muchas quemaduras de cigarrillo en el cuerpo. La autopsia también indicó que Elizabeth Short medía unos 65, pesaba 52 kilogramos, tenía los ojos azules, cabello marrón y también tenía los dientes carriados. Tenía marcas de cuerdas en el tobillo y las muñecas, sugiriendo que había permanecido maniatada por al menos 3 días, donde sufrió diversas torturas. Se dijo también que la autopsia reveló que dentro del estómago de Elizabeth encontraron excremento, haciendo pensar que fue obligada a comerlo. La causa de la muerte de Elizabeth Short fue por la pérdida de sangre que tenía de las cortadas en el rostro, combinado con una conmoción cerebral. El primer sospechoso de este crimen fue su padre, Cleo Short, ya que él solo vivía a 5 kilómetros donde fue hallado el cuerpo. Sin embargo, este declaró que no había visto a su hija desde hace 3 años. Incluso se negó a ir a reconocer el cuerpo, ya que dijo que no quería saber nada. Ante esta situación, tuvieron que comunicarse con su madre, May Schweyer, y el periódico Herald Express aprovechó esta situación para comunicarse con su madre vía telefónica, donde con la excusa de que su hija se había ganado un concurso de belleza, sacaron todo tipo de información personal a la madre de Elizabeth, y esto para tener primicias. Incluso le habían pagado un vuelo desde Medford, donde vivía la madre, hasta Los Ángeles, simplemente para tener la primera reacción que tendría su madre cuando le dijeran que su hija en realidad había muerto. Tras la llegada de la madre de Elizabeth a Los Ángeles,
Esta reconoció el cuerpo y fue enterrada en el cementerio Mountain View, Oakland, California. Y con la información personal que tenían los periódicos Herald Examiner y Herald Express, le atribuyeron una vida llena de excesos, afirmando que Elizabeth era una jovencita en busca de fama que se la pasaba en bares y en casas de juego, bebiendo y fumando junto a hombres de la mafia, eh, pues haciendo o dando a pensar que el destino cruel que ella había tenido se la había buscado ella. Sin embargo, sus amigos declararon que ella ni siquiera fumaba ni bebía y que estos eran inventos y exageraciones de los periódicos sensacionalistas, que le atribuyeron el famoso apodo de la Dalia Negra, haciendo referencia a la película Dalia Azul que se había estrenado poco antes del hallazgo del cuerpo de Short, donde la protagonista era secuestrada y asesinada. La llamaron la Dalia Negra debido a que Elizabeth Short se caracterizaba por su cabellera oscura y por los atuendos negros que siempre lucía, dejando en el olvido su nombre de nacimiento y llamándola desde ese entonces la Dalia Negra, como hasta el día de hoy sigue siendo reconocida con ese nombre. Tras este incidente, la policía interrogó a decenas de sospechosos. Sin embargo, ninguno de estos llevaba algo concluyente. Hasta la fecha 23 de enero de 1947, donde un hombre mandó una carta al periódico Herald Express afirmando que él era el asesino de la Dalia Negra y que estaba molesto porque el periódico no estaba llevando bien la información acerca de este asesinato. Y incluso dijo que para confirmar que él era el asesino, mandaría un paquete con las pruebas. Y es así que el 25 de enero de 1947 llega un paquete al periódico, donde este contenía el certificado de Elizabeth Short, una agenda, fotos familiares e incluso en la agenda contenían nombres y números telefónicos de muchos hombres. Con estos datos, los agentes comenzaron a investigar a cada uno de ellos, donde sobresalió el nombre de Mark Hansel. Este fue investigado ya que el 9 de enero había sido visto junto con Elizabeth Short. Sin embargo, la esposa de este declaró que el 9 de enero por la noche él se encontraba en la casa y pues fue absuelto. Luego se nombraron a muchos sospechosos, como entre ellos a Robert Redmayne, Leslie Dillon, Geoff Cooner y George Horner. Sin embargo, todos estos fueron absueltos con el tiempo. Ante esto, pues la prensa sensacionalista con el pasar de los años sacaba muchas teorías sobre quién podría haber cometido este horrendo crimen, atribuyéndole la responsabilidad a médicos locos, mafiosos, servicios de inteligencia militar. Sin embargo, con el tiempo, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada, quedando este caso como un misterio. Esto hasta el año 1999, donde Steve Hodel sacó la teoría de que su padre podría ser el asesino de la Dalia Negra, ya que éste había encontrado entre las cosas de su padre una foto que era muy similar a Elizabeth Short. Y es a partir de ese momento que Steve Hodel, que era un ex detective, lleva una larga investigación que lo convenció que su padre era el asesino de la Dalia Negra, ya que su padre, George Hodel, había sido sospechoso de la muerte de Elizabeth en aquella década, ya que éste vivía en Los Ángeles. Incluso se había dicho que este asesinato había sido cometido por un médico, ya que las cortadas eran muy finas y coincidentemente George Hodel era médico. Incluso dijo que esos días que se había cometido el crimen, su padre se encontraba solo en la casa, ya que él y su madre estaban de vacaciones en otro lado. Dijo que en su investigación, tras estas sospechas, se había comunicado con el detective que estaba a cargo del caso de la Dalia Negra en la época del 99. Sin embargo, este le había dicho que muchos documentos acerca de ese caso se habían perdido en la década de los 50. Por lo tanto, según Steve Hodel, la policía en ese entonces sí tenía muchas pruebas en contra de su padre. Sin embargo, estos no lo apresaron,
ya que si lo hacían, iba a salir a la luz una serie de tratos sucios entre médicos y las fuerzas de orden, ya que su padre en ese entonces se dedicaba a realizar abortos ilegales y pues quienes cubrían esto era la policía. En conclusión, este caso quizá no fue resuelto debido a la corrupción que se tenía en ese entonces y pues también por culpa de la prensa sensacionalista que entorpecía la información en su intento de obtener primicias, ya que se dice que cuando hallaron el cuerpo, los primeros que llegaron a pisotear el lugar fue la prensa y pues no se pudo hallar muchas pruebas. Al día de hoy este caso sigue abierto, ya que se dice que sigue siendo tema de investigación para aquellos aspirantes a ser policía en los Estados Unidos. Incluso fue inspiración para muchos libros, incluso una película llamada La Dalia Negra que se estrenó en 2006. Bueno, hasta acá el caso de hoy. Muchas gracias por verlo y quiero agradecer mucho a los pocos suscriptores que tengo. Muchas gracias a las personas que ven el video y si no estás suscrito te invito a que te suscribas y quiero agradecer a Franchi de Venezuela. Gracias por tus palabras de motivación. Hasta pronto.